Jorge Sánchez Medina, presidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, secretario de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y presidente del Colegio Médico de Tamaulipas. Doctor Jorge Sánchez Medina, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes. Doctor, necesito que me haga un comentario sobre las decisiones del presidente López Obrador, en el sentido de que no hay suficientes médicos en México, la contratación de los médicos cubanos y la apertura finalmente de estas 3.700 casi plazas en el sector público. Por supuesto que sí, Joaquín. Bueno, en primer lugar, sí habemos suficientes médicos, o más bien los médicos que se necesitan, comparados incluso con muchos países de Latinoamérica. Entonces, el porcentaje de médicos o la incidencia de médicos por cada 1,000 habitantes no es menos que la de, quizá comparado con Suecia, Dinamarca o con países de Europa, pudiéramos estar bajo, pero no es muy bajo el porcentaje de médicos en nuestro país. Quizá lo que hay es que no están, y eso sí se ha comentado, distribuidos en la forma que quisiéramos, y mucho tiene que ver por la inseguridad en esas zonas y por la carencia de plazas que sean definitivas y que tengan un honorario o un sueldo acorde a las áreas en las que están. Es por eso que quizá vemos que no es que hagan falta médicos, y por esto los colegios médicos nos hemos unido en manifestarnos para decir que no es por ahí el problema de la salud pública en nuestro país, sino más bien la infraestructura en muchos sectores del país, inclusive no solo en áreas rurales, sino también en áreas suburbanas y a veces en áreas urbanas, donde en los hospitales no contamos con los servicios que amerita tener los pacientes y los médicos especialistas para dar. En relación a las plazas, bueno, qué bueno, o sea, es una sensación para todos los colegios médicos, que qué bueno que están esas plazas. Para muchos de nosotros aparecieron porque no sabíamos que ahí estaban esas plazas, pero qué bueno que ahí están. Sin embargo, Joaquín, es para médicos especialistas, no para los médicos generales, que son las 2/3 partes de la cantidad de médicos que hay en nuestro país, y por lo tanto el desempleo es mucho mayor en los médicos generales, que incluso son ellos los encargados, son los expertos en el primer nivel de atención, y que son los que deberían estar en esas áreas alejadas, siempre y cuando se garantice la seguridad, el sueldo digno, y que haya infraestructura para poder laborar. Ahora, doctor, sobre la contratación de los médicos cubanos, yo he insistido una y otra vez que no tenemos ningún problema con los médicos cubanos. Nada más que estamos hablando de un contrato que se hizo de financiamiento al gobierno de Cuba, porque ellos vienen aquí explotados, doctor. Sí, por supuesto que no tenemos ningún problema con médicos de ningún país, ¿verdad? Esto es obvio. Siempre ha existido médicos de otro país que son amigos, que son excelentes médicos y que laboran y que a ellos se les paga. Aquí tenemos entendido que, bueno, el pago no es directamente hacia ellos, sino hacia su país. Bueno, eso es una cosa que nosotros los médicos, inclusive, Joaquín, pues no estamos muy enterados de eso, pero lo que sí sabemos es que no cursan, o al menos no han solicitado a colegios, a consejo, la revalidación para poder laborar en nuestro país. Los médicos que queremos laborar en otro país, pues no podemos, tenemos que hacer revalidaciones y pasar exámenes de competencia. Eso habría que ver si los médicos que son de otros países, en este caso si son de Cuba,
pues ya fueron eh, evaluados en el aspecto de competencias para no poner en riesgo la salud de los mexicanos. Ya, para ver si los 500 son efectivamente médicos, porque también viene personal de seguridad, acompañantes, ¿para qué? Para que no vaya a ocurrir lo que ha ocurrido en otras misiones de gobierno de Cuba, cuando envía a estos médicos cubanos, que pues se van, se quedan, ¿no? Sobre todo aquí teniendo tan cercana la frontera con Estados Unidos. Sí pudiera ser, bueno, tenemos el antecedente, al menos en México, de hace 2 años, en donde vinieron muchos más de 500 también. Algunos no eran médicos, eso sí lo han comentado los compañeros médicos, y algunos pues no estuvieron haciendo lo que realmente hacían los médicos mexicanos. Quizá era otra la función que tenían ellos, pero los médicos en México que estuvieron al lado de ellos nos comentan que no los vieron que estuvieran trabajando al frente en esta pandemia. Los médicos mexicanos salieron adelante. El día de hoy, el presidente de la República anunció que va a darles plazas a esos médicos que estuvieron ayudando en la pandemia, que la mayor parte eran médicos generales que fueron contratados, y ojalá se les dé su reconocimiento y sus bases definitivas a esos médicos que habían no corrido, bueno, ya no los habían contratado, para no decirlo tanto. Sí, tiene razón, doctor Sánchez Medina. Mire, yo lo estuve comentando mucho tiempo, porque dije, pasaron de ser los héroes el minuto de aplauso a que les dieron una patada en el trasero, doctor, porque ni siquiera les avisaron, simplemente no les ampliaron el contrato. Y me parece que es una noticia importante hoy del presidente López Obrador, que anunció que va a basificar a todos los médicos que fueron contratados para combatir la pandemia. Me parece un acto de justicia. Así es, en efecto. Los colegios médicos, los colegios de médicos generales y de médicos especialistas, pues sí habíamos visto eso muy mal. Afortunadamente ya se comentó, y Joaquín, pues los colegios médicos vamos a estar vigilantes de esto que sucede. Me parece muy bien, doctor, y le mando un abrazo allá a Tamaulipas, doctor, y cuídense, porque ahí es uno de los puntos donde médicos jóvenes, ¿sí?, pues no quieren ir, porque hay algunos puntos ahí en Tamaulipas, pero aunque se lo diga a usted, ¿qué le voy a descubrir a usted, no? Que son tierra no de nadie, son tierra del crimen organizado. Efectivamente, hay varios estados en la República que todavía está nuestro gobierno en deuda para que regrese la seguridad. Afortunadamente ha ido mejorando poco a poco esto, pero todavía nos falta mucho, Joaquín, y ojalá en poco tiempo esto se mejore. No, pues ojalá, doctor, porque esto sí es literalmente, no es un lugar común, esto es de vida o muerte. Gracias, doctor, y le mando un abrazo. Y gracias por su atención. Igualmente, Joaquín. Muchas gracias. Esté muy bien el doctor Jorge Sánchez Medina, presidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, secretario de la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Nada más, ¿sí?